Bienvenidos, mi nombre es Emilia Bendaño, parte del equipo de ASEI en El Salvador, y hemos creado este espacio de educación financiera para conocer temas de interés como este que vamos a ver el día de hoy, que hemos denominado tarjetas de crédito amiga o enemiga. El principal objetivo para nosotros al final de este webinar pues es conocer o determinar el uso correcto y cómo evitar intereses de tal manera en convertirla en una aliada de nuestro presupuesto. Para esto también vamos a determinar conceptos básicos y qué preguntas realizar antes de tomar una tarjeta al momento que nos van a ofertar una, ya sea un banco, una cooperativa o cualquier institución financiera que esté autorizada para poder otorgar este tipo de tarjetas. Antes de adentrarnos quizás en conceptos y consejos, quizás vamos a hacer un poco de reflexión y quiero que hagamos un pequeño ejercicio quizás de reflexión personal en una palabra que podemos pensar cuando escuchamos una tarjeta de crédito. Esto es algo bien importante porque es la percepción que nosotros tenemos y también el tipo de conocimiento de educación financiera que tenemos acerca de estos productos. En la siguiente diapositiva podemos ver algunos de los conceptos que se vienen a nuestra mente. Uno son que puede ser un beneficio, puede ser un dinero rápido, puede ser una deuda o también puede ser una oportunidad para que nosotros podamos realizar compras y tengamos un lapso más largo para poder pagarla. Bueno, luego de esto, luego de plantear un poco esta reflexión, o sea, no hay respuestas correctas o no hay respuestas incorrectas luego de la reflexión que tenemos propiamente cada uno, solo tomar un momento para saber cuál es la expectativa o lo primero que se nos viene a nuestra mente. Nosotros tenemos y hemos planteado estas 4 perspectivas, que puede ser el beneficio, el dinero rápido, oportunidad, deuda, también puede ser libertad económica, puede ser un riesgo también para nosotros. Y lo interesante de este ejercicio es que cada palabra que elegimos también demuestra o muestra nuestra propia experiencia o tampoco inexperiencia que tenemos con este tipo de productos. Para algunos, la tarjeta de crédito significa una oportunidad y quizás nos vamos a centrar en esta de la oportunidad, que es uno de los comentarios que hemos colocado. Es una posibilidad para comprar y pagar después. Entonces para otros también es un sinónimo de deuda o también preocupación, quizás por una mala experiencia que hayamos pasado, o también podemos tenerlo como un dinero rápido porque lo consideramos que podemos hacer una compra express, podemos hacer una emergencia, hacer un pago de emergencia. O sea, ninguna de las respuestas que tenemos es correcta o es incorrecta, va a depender mucho de la perspectiva de cada persona y el uso que tengamos de esta misma. Entonces, la tarjeta de crédito en realidad no es ni buena ni mala por sí misma, es solo una herramienta. O sea, la diferencia la marca la forma en la que la usamos prácticamente y las decisiones que tomamos usando esta misma. Luego de esto, hoy vamos a ver también cómo vamos a transformar esa percepción, porque puede ser que al principio de este espacio nosotros lo podemos ver como beneficio o también lo podemos ver como un riesgo, pero al terminar este webinar también podemos determinar qué tan importante o qué tan contraproducente para nuestro presupuesto puede llegar a ser. Entonces, sea cual sea la perspectiva o la percepción que tenemos, vamos a ver la forma de trabajarlo a favor de nosotros. Bueno, vamos a empezar con conocer qué es y cómo funciona una tarjeta. Y podemos ver que una tarjeta de crédito nada más es una línea de crédito rotativa que una institución financiera pone a disposición. Sé que en El Salvador contamos con diversas marcas y diversas cantidades y montos que nos pueden otorgar dependiendo de nuestra capacidad de pago que tengamos para poder adquirir una. Entonces, en palabras simples, el banco o cooperativa o institución financiera autorizada nos presta un monto máximo llamado límite de crédito para que paguemos nuestras compras que hacemos, ya sea pueden ser compras, pueden ser servicios, cualquier otro gasto que nosotros tengamos dentro de nuestro presupuesto, y luego nosotros devolvemos el dinero en una fecha acordada. También no es un dinero extra que nos entra, o sea, no es una extensión de nuestro salario tampoco, es ni un ingreso, como mencionamos acá, no es un ingreso extra, es un préstamo a corto plazo
que hay que pagar puntualmente. Quizás vamos a enfatizar también el poder tener una economía responsable. El tener una tarjeta de crédito nos hace también formar parte de un historial. Nosotros vamos creando un historial de crédito que a la larga también nos puede beneficiar para poder obtener un crédito personal mucho más alto gracias al manejo responsable que hacemos con estas. También creo que tenemos dos conceptos muy diferentes, una tarjeta de débito y una tarjeta de crédito. Mayormente hemos tenido esas diferencias y hoy las vamos a conocer también. La tarjeta de débito usamos nuestro propio dinero, es decir, que yo ahí tengo mis ahorros y yo hago una compra y la voy descontando directamente de mi dinero. El cobro se descuenta de inmediato, no cae al siguiente día o 2 horas después, 24 horas después, sino que cae el monto de inmediato cuando hacemos la compra. Tampoco genera intereses porque es nuestro propio dinero el que estamos utilizando. Y otro también, vamos a ver la diferencia con las tarjetas de crédito. La grande diferencia es que en la tarjeta de crédito no usamos nuestro propio dinero, usamos un dinero prestado que ya nos está dando ya sea el banco o nos está otorgando pues una cooperativa o institución financiera que nos ha ofertado esta tarjeta. El pago se difiere hasta la fecha de pago, es decir, que nosotros hacemos una compra y hasta que tengamos una fecha de pago, en ese momento pagamos la compra. Puede ser que tengamos 10 días plazo, 20 días plazo, hasta 45 días plazo, dependiendo en qué momento realizamos la compra, que también lo vamos a ver un poco más adelante. Puede generar intereses si no pagas el total. Esa es una gran diferencia con la tarjeta de débito, porque en la de débito no genera intereses porque es nuestro propio dinero el que estamos utilizando, y en la tarjeta de crédito sí genera intereses que si no lo pagamos en total de la compra, el saldo total, vamos generando intereses, y es interés sobre interés el que vamos a tener que pagar ya de último. Entonces, en la tarjeta de débito prácticamente no hay una fecha de corte, no hay un estado de cuenta que nos llega a nuestro correo electrónico, y también el cobro pues es de forma inmediata la que hacemos a través de una tarjeta de débito. ¿Cuáles son los elementos del ciclo de la facturación? Aquí es algo bien importante que tenemos que conocer para la facturación de nuestra tarjeta de crédito. Hay dos momentos importantes dentro de los elementos, que es la fecha de corte y la fecha de pago. ¿Qué podemos decir de cada uno? Todas las tarjetas de crédito vienen con estos dos elementos que son importantes también consultarlos al momento de adquirir una. Entonces, el secreto para evitar intereses está en conocer siempre nuestro calendario de nuestra tarjeta. Entonces, para conocer la fecha de corte, nuestro banco o nuestra cooperativa nos va a informar la fecha que hacen el corte. La fecha de corte significa todas las compras que se realizaron en el mes y nos llega en ese momento. Es el día en el que el banco cierra el registro de todas las compras para el próximo estado de cuenta. Entonces, todo lo que compremos después de ese día llega hasta el siguiente mes. Y la fecha de pago es el último día que nosotros tenemos para pagar todas las compras que hemos realizado sin que nos cobren intereses. Entonces, ¿cuánto es el plazo que podemos tener para esas compras? Pues suele ser de 15 a 20 días después de la fecha de corte para hacer nuestro pago. Y nuestro pago total es el mejor consejo que también les podría dar, que podamos, todas las compras que realicemos, poder realizar un pago total de toda la tarjeta, ya que si dejamos siempre si hacemos solamente un pago mínimo de la tarjeta, es decir, hemos comprado $100 en el mes y en el corte me van a salir esos $100 que gasté y la fecha de pago me va a decir que debo $100. Pero ¿qué va a pasar si yo solo hago el pago mínimo? Que usualmente siempre la institución financiera que nos da la tarjeta de crédito nos informa en nuestro estado de cuenta que no es necesario pagar los $100, que podemos pagar $50 podría ser. Pero ¿qué va a pasar con los otros $50 que nos quedan en el estado de cuenta? Van sumando para el siguiente corte y van sumando para el siguiente, y a eso es que ya le vamos calculando los intereses. Entonces,
Si compramos justo después de la fecha de corte, tenemos hasta 45 días para pagar sin intereses. La verdad que es un beneficio muy clave si nosotros sabemos utilizarla y poder utilizarla de forma estratégica. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Es un ejemplo práctico que traemos. Hemos colocado un nombre. Bueno, Andrea trabaja en una tienda de ropa y acaba de recibir su primera tarjeta de crédito con un límite de $600. El límite de las tarjetas va a depender mucho de la capacidad de pago que nosotros tengamos. Como saben, hay tarjetas clásicas, hay tarjetas de oro, hay tarjeta black. Va a depender mucho de los ingresos que nosotros también tengamos y aparte de eso de los beneficios que cada una de las tarjetas tiene. Entonces hay tarjetas que las podemos ocupar en el súper, hay otras que las podemos ocupar en gasolineras, ya en establecimientos o compras electrónicas, en diferentes lugares. Va a depender mucho que los beneficios que nos den de la tarjeta vayan muy acorde a las actividades que nosotros realizamos. Entonces, yo no voy a adquirir una tarjeta, por ejemplo, que me la ofrezcan para descuentos en gasolineras cuando yo no tengo un vehículo, por ejemplo. Entonces, pero sí hago súper todos los meses. Entonces es necesario también conocer cuáles son las necesidades principales de nosotros para saber cuál es la que se acopla más a mi estilo de vida. Pero en este caso a Andrea le han otorgado una que su límite son de $600 y su fecha de corte dice que es el 10 de cada mes. Entonces la fecha de corte sí la establece el banco de una vez. Cuando ustedes le entregan su tarjeta, en el contrato mayormente, o también la persona que se la entrega, también le hace énfasis en eso, que la fecha de corte es fecha tal. En este caso es el 10 de cada mes y la fecha de pago es el 25 de cada mes. La fecha de pago sí va a depender mucho de cuánto nos llegue la fecha de corte, pero como vimos usualmente son 15, 20 días después de la fecha de corte. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa con el ejemplo de Andrea? Tenemos el primer escenario, que compra antes del corte. Entonces, como vimos, el corte lo tenía el 10. Pero ¿qué pasa cuando Andrea dice, el 9 de abril Andrea compra un juego de sábanas por $100? Como la compra fue un día antes del corte, ese gasto aparece en el estado de cuenta que se genera el 10 de abril. Entonces, si la compra la hizo el 9, el 10 de abril, cuando recibe ya su estado de cuenta, las sábanas le van a aparecer en ese estado de cuenta y va a tener 15 o 20 días para poder pagar. Entonces, en el segundo punto dice que Andrea tiene hasta el 25 de abril para pagar esos $100 sin intereses, siempre y cuando, pues, como los hemos mencionado, pague el saldo completo de la tarjeta. También tenemos un escenario número 2, que es el 11 de abril Andrea decide comprar un par de zapatos por $80. Esa compra pues ya no entra en el estado de cuenta de abril, sino que va a entrar no en el 10 de abril, sino en el 10 de mayo. ¿Por qué? Porque la hicimos un día después del corte. Entonces, ¿qué pasará? Pasará al estado de cuenta que corresponda al 10 de mayo y su pago ya no va a ser en abril, sino va a ser hasta el 25 de mayo. Eso prácticamente le estamos dando 45 días para pagar esa segunda compra sin generar intereses. Si ustedes lo ven de forma estratégica, podemos programar compras, hacerlas un día, 2 días después de nuestro corte para poder tener más días para pagar. Eso nos va a dar una libertad financiera, sí, media vez nosotros también tengamos presupuestada esta compra. Y como lo vimos al inicio, una tarjeta de crédito no es una extensión de nuestro salario, tampoco es un beneficio que lo vamos a tener eternamente para poder estar gastando y haciendo compras y no cumpliendo también responsablemente con nuestros pagos. Entonces, ¿cuál es el aprendizaje que tenemos acerca de este ejemplo tan básico? Es que Andrea aprendió que si planifica sus compras justo después de la fecha de corte, puede disfrutar de un periodo de gracia más largo siempre y cuando pague el saldo completo de su tarjeta. Entonces, ¿qué hubiera pasado? De igual forma, si ella hubiera hecho su compra el 8 o el 5 de abril, por ejemplo, siempre todas esas compras hubieran aparecido hasta el 10 de abril. Entonces,
es bien importante poder considerar qué compras también podemos hacer a través de nuestra tarjeta de crédito. No necesariamente todas las tendríamos que hacer. Hay pagos que son un poco más pequeños que podemos realizarlo a través de nuestra tarjeta de débito. Recordarles un poco cuando vimos la parte de la tarjeta de débito y la tarjeta de crédito. La tarjeta de débito prácticamente es como que tuviéramos una billetera. Tenemos la billetera con nosotros, o el monedero, por así decirlo, y hacer compras pequeñas. Podemos hacer nuestras compras de uso cotidiano, que puede ser nuestro desayuno, nuestro almuerzo, poder comprar otras cosas más pequeñas, pero ya una tarjeta de crédito podríamos utilizarla así. La podemos utilizar en emergencias, podemos utilizarla para compras un poco más grandes, un electrodoméstico y así sucesivamente. Entonces, uno de los beneficios también que podemos encontrar en la tarjeta de débito, que sí es un poco más simple, también no tenemos acumulación de puntos o millas también dentro de esta, pero en la tarjeta de crédito sí. Cuando realizamos compras podemos ir acumulando puntos, podemos también buscar descuentos, y lo más importante es que construimos un historial crediticio, porque luego vamos a querer optar por un crédito mayor o un crédito personal, o crédito para una vivienda, para nuestro propio vehículo, y este historial del manejo de que vamos a hacer de nuestra tarjeta nos va a ayudar mucho y contribuir a nuestra buena calificación dentro del sistema financiero. Entonces, como los mencionaba, la tarjeta de débito es como nuestra propia billetera. Lo que hay es lo que podemos utilizar. O sea, si tenemos y sabemos que nosotros hemos ahorrado el mes anterior $150, $150 vamos a tener en nuestra tarjeta y vamos a poder hacer compras con esa. Son descuentos inmediatos, y en cambio pues una tarjeta de crédito es como un préstamo a corto plazo. Sí da flexibilidad, pero también esa misma flexibilidad va a depender mucho de la responsabilidad que nosotros tengamos para poder hacer nuestros pagos. La clave pues está en saber para qué sirve cada una y cuándo también conviene utilizarlas. Como les mencionaba, hay compras pequeñas que podemos utilizar en nuestra tarjeta de débito, y hay compras más grandes que también las podemos realizar mejor con nuestra tarjeta de crédito, ya sea para acumular puntos, para ganar millas, para obtener descuentos en ciertos establecimientos. Mencionaba anteriormente que hay varias que están destinadas ya a ciertos rubros como gasolineras, supermercados, comercios electrónicos, cuestiones de comida. Entonces ya podemos utilizarlas dependiendo la necesidad también que nosotros tengamos. Entonces vamos a pasar a la siguiente. Hay datos relevantes que también quiero compartir con ustedes, y es que en El Salvador más de 1.6 millones de tarjetas de crédito están activas, pero más del 60% de los usuarios paga solo el saldo mínimo de cada mes. Entonces esto es bien importante saberlo, y se los recuerdo nuevamente. Las compras que realicemos debemos hacer nuestro pago completo. Si realizamos siempre y todos los meses lo venimos realizando solo pagos mínimos, estas deudas se nos hacen por muchos años y vamos a ir acumulando intereses sobre intereses mensuales que pudimos haber hecho nuestro pago completo, o también poder programar mejor nuestras compras, porque esta forma es una forma responsable que tenemos no solo para construir nuestro historial, sino también para poder darnos esa libertad financiera que mensualmente necesitamos. El poder tener nuestro propio presupuesto nos ayuda a poder tener esa libertad que, bueno, en realidad que todos lo buscamos. Luego también tenemos parte de unas reflexiones clave. La tarjeta pues no es una enemiga en realidad, o sea, es una herramienta que puede abrir oportunidades si sabemos manejarla. Si podemos hacer nuestras compras de forma inteligente, podemos llevar hasta 45 días para poder realizar nuestros pagos. Es decir, que como vimos el ejemplo de Andrea, puede ser que yo necesite unos zapatos, pero los zapatos valen $80 y digo, bueno,
voy a hacer mi compra. Si mantenemos siempre el ejemplo de ella que tenía su corte el 10 de abril, podemos decir, bueno, yo voy a hacer mi compra de zapatos, pero la voy a hacer el 11, el 12, el 13 de abril para que me salga hasta mi próximo corte, y tengo 45 días y yo también presupuesto en mis quincenas de pago, o la forma en que cada uno también tenga de recibir su propio dinero, poder decir, yo tengo tanto tiempo para poder pagar, lo voy a administrar de esa manera, 20 o 40 dólares en mis 2 pagos que tengo para poder hacer mi pago completo. Entonces, segundo punto, el interés pues no perdona. Pagar solo el saldo mínimo significa pagar mucho más de lo que compramos. Entonces, cada mes que nosotros dejamos de pagar un saldo completo y solo vamos pagando saldos mínimos, lo único que estamos haciendo es pagar solo intereses, y a la larga esa compra va a salir muchísimo más cara. O sea, mis zapatos no van a terminar costando 80 dólares, sino que pueden llegar a costar el doble de lo que nosotros hemos pagado. Luego también la información es poder. Eso lo tenemos bien claro porque es importante conocer nuestra fecha de corte, la tasa de interés y los beneficios que nos permite. Entonces, estas preguntas son clave a la hora de poder adquirir una, no solamente que me van a dar una por 1,000, que me van a dar una por 2,000 dólares, sino que es importante conocer nuestra fecha de corte, la tasa de interés que esta tiene y los beneficios que me va a poder dar. Porque puede ser de que necesitamos una, pero nuestras necesidades son diferentes, entonces hay que poder diferenciar cuál es la que más me conviene, y si yo hago compras, por así decirlo, varias veces en el mes en un mismo establecimiento, yo ya identifico cuál es la que me conviene. Entonces, tenemos el punto número 2, tu historia puede cambiar. Así como Andrea, cualquiera puede pasar de usar la tarjeta por impulso a usarla de manera estratégica. Como les mencionaba, no todos los gastos o todas las compras que tengamos que hacer son necesarias hacerlas con nuestra tarjeta de crédito. Puede ser que sí, en el caso que nosotros siempre queramos estar acumulando puntos, estar acumulando millas o tener otros beneficios. Pero hay compras que son pequeñas que también las podemos utilizar con nuestra tarjeta de ahorros, que es la tarjeta de débito. Entonces, y también planear nuestras compras de manera estratégica. Y el punto número 3 es que nos da control y nos da libertad de nuestras finanzas. Un buen manejo del crédito nos da independencia financiera, no deudas. Entonces, el poder hacer nuestro presupuesto mensual, podemos hacer una tabla, ya sea en Excel, ya sea que la llevemos en papel, y poder saber nuestros ingresos mensuales, poder también diferenciar qué gastos son fijos y qué gastos son variables en el mes. Entonces, por ejemplo, ¿qué gasto puede ser fijo? El gasto fijo lo tenemos como un servicio de energía eléctrica, el pago del agua, el pago de la comida, si pagamos vivienda. Entonces, poder identificar esos gastos fijos que tenemos. ¿Cuáles pueden ser nuestros gastos variables? Gastos variables sí vamos a dejar una tarjeta de crédito, porque no es que todos los meses tenemos una compra y hay que pagarla. Entonces, si sabemos que hicimos una compra, porque hay que tener mucha conciencia en esto, si sabemos que hicimos una compra el mes anterior, hay que incluirla en nuestro presupuesto mensual para que así podamos ir manejando mejor nuestras finanzas. Entonces, traigo una reflexión también para cada uno. ¿Qué pasaría si el día de mañana nos llama el banco para ofrecernos una tarjeta o una nueva tarjeta si es que ya tenemos una? ¿Qué preguntas podríamos hacer antes de aceptarla? Y lo hemos visto en toda esta reflexión. ¿Qué podemos preguntar? Podemos preguntar el día del corte, podemos preguntar qué beneficios tiene, podemos preguntar el monto que nos han autorizado, si también esta tarjeta cuenta o no cuenta con una membresía. Entonces es importante saberlo, porque a la hora de que nos envían el contrato o nos hacen la entrega, ya sea en nuestra vivienda, en nuestro lugar de trabajo o en un punto estratégico que nosotros hemos solicitado a dónde la queremos recibir, también es importante saber leer el contrato, bajo qué condiciones nos las están entregando. Que si hay una tarjeta paralela, muchas veces a la hora que nos hacen la entrega también nos hacen
un seguro, puede ser de que ya venga incluido, no venga incluido, qué pasa con las compras que no hice yo y son reflejadas ya sea en nuestro estado de cuenta. También hay que saber si podemos tener un seguro contra fraudes, si podemos recibir una asistencia. Hay tarjetas que ya incluyen este tipo de beneficios, pero también es importante que podamos hacer todo este tipo de preguntas antes de recibirla, porque luego en el estado de cuenta vamos a estar recibiendo cobros que probablemente no autorizamos. Entonces es importante poder llegar a una negociación en la que todos los puntos estén claros, todos los puntos que nosotros o preguntas que tengamos queden claras para poder aceptarla o también negarse a aceptarla. Entonces volvemos a recordar puntos importantes: la fecha de corte, cuánto es la tasa de interés que esta tiene, el monto que nos van a estar otorgando, si cuenta ya con un seguro incluido o eso se lo podemos quitar. Ahí va a depender mucho del uso que nosotros también le estemos dando, si vamos a salir del país. Sabemos de que podría llegar un momento en el que hagamos compras en otro lugar y el banco o la cooperativa que nos haya entregado la tarjeta puede ver una diferencia de hicimos un pago acá, hicimos un pago en otra ubicación. Entonces es importante el poder conocer todo este tipo de puntos antes de poder adquirir una. También hoy vimos que una tarjeta de crédito puede ser un riesgo y también puede ser una oportunidad. La diferencia no está en qué tipo de tarjeta agarremos, no está en el monto que nos den, sino mayormente está en las decisiones que nosotros tomamos sobre esto. La idea es de que la tarjeta no tenga control sobre nosotros, sino nosotros sobre ella. Entonces, el poder tener la decisión final de poder dar este paso, de poder adquirir una, es importante conocer nuestras propias decisiones, qué compras vamos a realizar, qué necesidades tenemos. Puede ser que esto nos solvente una emergencia, pero incluso el tener una emergencia también es incluirla o poder delimitar nuestros propios gastos para poder cubrir este pago. Aparte de eso, también tenemos tengo una pregunta quizás un poco retadora para todos. Es que, ¿qué pasaría si nosotros llegamos a un punto en el que ya no podemos pagar nuestra tarjeta? Si hemos acumulado muchas compras, hemos acumulado hasta tal punto de ya no poder cumplir con nuestra responsabilidad de pago. Entonces, en este punto, muchas de las instituciones financieras llegan a un punto de conciliación con nosotros para poder solventar esta deuda. Pero también recordarles que nuestro historial de crédito queda defectuoso en cierta manera, porque no podemos revertir este mal uso que nosotros le dimos. Probablemente otro banco no nos va a dar la oportunidad de tener otra. Va a depender mucho de la cantidad que nos dieron, va a depender mucho del plazo en el que nos pasamos y no pagamos. Entonces, una tarjeta no es que sea buena o sea mala. Prácticamente es el uso responsable que nosotros mismos le estamos dando, es prácticamente la decisión que nosotros tomamos. ¿Y qué pasaría? ¿Cuánto dinero no nos podríamos ahorrar sin generar ningún interés para este tipo de compras que hacemos? Hay compras que incluso entiendo que las podemos hacer por impulso, porque me gustó y no por una necesidad verdadera que haya. Quizás un ejemplo muy práctico puede ser la cantidad de números de zapatos que podemos tener nosotros. Si ya tenemos 5, por ejemplo, comprarme uno más. ¿Con qué motivo? ¿Con qué razón? También el cuestionar nuestras propias compras, nuestras propias decisiones, podría ayudarnos a llevar una vida, una salud financiera dentro de nuestra vida un poco más sana. Podríamos tener control de nuestras propias decisiones. Y bueno, este es prácticamente el webinar que nosotros traemos de tarjetas de crédito. Quizás vamos a poder reflexionar un poco más acerca de todo esto. En el momento en el que nos llegue la oportunidad de adquirir una, podemos poner en práctica todo este conocimiento, podríamos hacer las interrogantes que yo mencionaba anteriormente, que son importantes.
Prácticamente no es que sea mala o sea buena, va a depender mucho de las necesidades que cada uno tenga y en ese momento ya poder tomar su propia decisión responsable. Es un crédito prácticamente como que tomáramos un crédito personal, un crédito para mi vivienda, y así sucesivamente todos los tipos de créditos rotativos que hay. Entonces es importante de que no veamos una tarjeta de crédito como es algo pequeño o no me va a afectar en mi historial crediticio. Claro que afecta, esto nos va a ayudar a obtener mucho más crédito o a que ya no nos den nada también. Entonces es importante el poder mantener todos estos conceptos. ¿Qué conceptos hemos aprendido? Pues la fecha de corte, el pago total, respuestas correctas, no hay respuestas incorrectas de la percepción que cada uno tiene. Puede ser de que hemos visto en conocidos, en familiares, en amigos que han tenido una y los hemos visto que han tenido problemas también con esta. Entonces no es que indispensablemente a ustedes les va a pasar lo mismo, depende mucho de las decisiones que cada uno toma, depende mucho responsablemente de las compras que uno hace. Y si en dado caso nosotros llegáramos a caer en uno de estos problemas o poder llegar a tener una deuda muy grande, como lo mencionaba, hay formas de que también uno puede salir de esto, pero siempre tener en cuenta de que nuestro historial crediticio o nos va a ayudar o también queda desmejorado por este manejo que le hemos dado. Entonces, muchas gracias por la oportunidad, muchas gracias porque seguimos informando acerca de estos temas. Vienen muchos más para poder informar acerca de educación financiera. Gracias.